Hola, bienvenidos a los tutoriales de calculadoras.mx y calculadoras.cl. En este tutorial aprenderemos a hacer cálculos y operar con números complejos de la forma binómica A más BI y haremos algunas operaciones básicas como sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, traspasar un número complejo de formato rectangular o polar y viceversa, y también calcular el número complejo o las raíces de una ecuación que tenga variable o resultado complejo. Para ello lo primero que haremos será editar un número complejo y se escribe de la siguiente manera. Por ejemplo, abro un paréntesis y coloco el valor, por ejemplo, 2 más 3i. No podemos usar este valor i del teclado porque no sirve. El i del número complejo, del i complejo, lo encontramos aquí en la tecla pi y seleccionamos el i que está aquí. Presionamos enter y ahí tenemos nuestro primer número complejo. Editemos otro número complejo. Entonces vamos a abrir paréntesis y colocamos, por ejemplo, 5 más 4i. Y ahí tenemos. Y hagamos una primera operación, por ejemplo, 5 más 4i más, voy a abrir paréntesis, el número complejo que tenemos acá. Y el resultado, ahí está la operación, ¿cierto?, de la suma de esos dos números complejos. O si queremos multiplicar, por ejemplo, quiero multiplicar este número complejo por el número complejo que está acá, tenemos que abrir paréntesis para que tenga la forma binómica. Presiono enter y ahí está la multiplicación de esos números complejos. Si quiero dividir, lo hacemos de igual forma. Abro paréntesis, selecciono, por ejemplo, el número complejo que está acá, y si lo quiero dividir, por ejemplo, con otro número complejo, que podría ser el que está aquí, y ahí tenemos el resultado. Y de igual forma, ¿cierto?, con la resta, como lo hicimos con la suma. También puedo trabajar con números complejos con variables simbólicas, por ejemplo, a más bi. Más bi. Y por ejemplo lo quiero dividir, lo quiero dividir con, le ponemos división, un número complejo c más, por ejemplo, ti. Ahí está el resultado. Si quiero pasar un número complejo, por ejemplo, de coordenadas rectangular a polar o viceversa, por ejemplo, seleccionemos aquí el número complejo que está acá. Para pasarlo a polar, nada más presiono catálogo, selecciono del catálogo el operador convertir a polar, presionamos enter y ahí está en polar. Y viceversa, si está en polar, selecciono el convertidor a rectangular, presiono R en el catálogo y buscamos el que convierte a rectangular. Aquí está. Presionamos enter y ahí está el resultado. O si lo quiero escribir directamente en formato polar, abro paréntesis, por ejemplo, coloquemos 2 ángulos, el ángulo para encontrar ángulo, presiono control, catálogo, selecciono aquí el ángulo, 2, por ejemplo, ángulo de 60 grados. Y ahí está, ¿cierto?, nuestro número polar o número complejo en formato polar. Al presionar enter me lo muestra en formato rectangular porque seguramente si nos vamos al home, vamos a configuración del documento, nos vamos a configuración de documento y sale aquí que está el formato de números complejos está en rectangular. Por ejemplo, si lo cambio a polar, aplico norma para que esta conversión o esta configuración se aplique al documento actual y futuro documento. Me voy a actual y, por ejemplo, ahora, a pesar de que lo voy a seleccionar en rectangular, presiono enter, me lo muestra en polar. Esa es una manera predeterminada, ¿cierto?, de que un número indistintamente, si se escribe en formato polar o rectangular, me lo muestra de acuerdo a cómo está la configuración. Sin embargo, si yo quiero forzar, a pesar de que esté en rectangular la configuración, quiero llevarla a polar o viceversa, lo hago con los comandos que encontramos en el catálogo. Finalmente, como habíamos comentado inicialmente, por ejemplo, para calcular las raíces de una ecuación que pueda tener ciertas raíces con números complejos, me tengo que ir a menú, nos vamos a cálculo, a álgebra, nos vamos a la opción complejo, nos vamos a la parte solucionar y coloco, por ejemplo, la expresión x elevado al cuadrado, más, por ejemplo, 2x más
2 igual a 0, x, Enter, y ahí tenemos, ¿cierto?, la raíz en este caso en formato polar. Si las quiero en formato cartesiano, presiono Home, configuración, lo dejamos predeterminado, selecciono aquí formato rectangular, perdón, digo norma, ok, nos vamos a actual, selecciono encontrar las raíces, presiono Enter y ahí están en formato rectangular. Bueno, con este último cálculo hemos finalizado este tutorial que esperamos haya sido de su agrado. Los invitamos a seguir visitando nuestros tutoriales y además visitando los contenidos que hemos preparado para ustedes en el foro, en el blog, que pueden encontrar en la página oficiales de calculadoras.mx y calculadoras.cl. Gracias.